Mi hija y su marido me empujaron desde un acantilado para quedarse con mi herencia de 3 millones. Me hice la muerta. Sobreviví y les hice la vida un infierno. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Déjenme contarles cómo terminé tirada entre las rocas de un acantilado, fingiendo estar muerta mientras escuchaba a mi propia hija celebrar mi asesinato. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendan cómo una mujer de 58 años como yo, Rosa Méndez, terminó en esta situación tan ridícula como aterradora. Todo comenzó 6 meses antes, cuando mi esposo Ernesto murió de un infarto fulminante. 52 años tenía, en perfecto estado de salud según él, hasta que simplemente se desplomó en el jardín un sábado por la mañana. Para cuando llegué corriendo desde la cocina, ya se había ido. El funeral fue, digamos que revelador. Mi hija Valentina lloró apropiadamente. Su esposo Javier le sostenía la mano con ese gesto estudiado de esposo devoto que siempre me pareció demasiado teatral. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la conversación que escuché después del entierro. Estaba en el baño de la funeraria, ese tipo de baño elegante con música clásica de fondo, cuando oí sus voces en el pasillo. Reconocería la voz de Valentina en cualquier lugar, y la de Javier con ese acento que nunca terminó de gustarme. 3 millones, dijo Javier. Tu padre era más rico de lo que pensábamos. Mamá va a heredar todo, respondió Valentina, y juro que no había ni una pizca de emoción en su voz. Solo cálculo. El testamento es muy claro. Entonces tendremos que ser pacientes. Me quedé paralizada en ese baño, con las manos húmedas y el corazón acelerado. No tanto por lo que decían, sino por cómo lo decían, como si yo fuera simplemente un obstáculo temporal entre ellos y el dinero. En ese momento debía haber hecho algo, debía haberlos confrontado, o al menos estar alerta. Pero el dolor por la pérdida de Ernesto era tan abrumador que preferí pensar que había malinterpretado. Que mi hija, la niña a la que crié, a la que di todo, no podía estar planeando, bueno, lo que eventualmente planeó. Los siguientes meses fueron extraños. Valentina y Javier se volvieron extraordinariamente atentos. Cenas semanales, llamadas diarias, invitaciones constantes. Mamá, no debes estar sola, decía Valentina. Ven a vivir con nosotros. Pero yo me negaba. Tenía mi casa, mis rutinas, mis recuerdos de Ernesto en cada esquina. El abogado me había explicado claramente la herencia. 3 millones en inversiones, más la casa, más el seguro de vida. Todo para mí. Ernesto había sido meticuloso con sus finanzas. Algo que yo siempre agradecí, pero nunca presté demasiada atención. Él manejaba el dinero, yo manejaba todo lo demás. Así funcionaba nuestro matrimonio. Señora Méndez, me había dicho el licenciado Vargas, un hombre serio con gafas de montura dorada. Su esposo dejó todo muy claro. Usted es la única beneficiaria. A su fallecimiento, todo pasará a su hija Valentina. Pero mientras usted viva, todo es suyo. Mientras usted viva. Palabras que en ese momento sonaban como simple jerga legal, pero que más tarde resonarían en mi cabeza con una claridad aterradora. Fue en abril cuando las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Valentina insistió en que debíamos hacer un viaje de sanación las 3 generaciones. Ella, yo y su hija Sofía de apenas 7 años. Javier sugirió un lugar precioso en la costa, un acantilado desde donde se veían atardeceres espectaculares. Mamá, necesitas aire fresco, insistió Valentina. Llevas 6 meses encerrada en esa casa, no es saludable. Tenía razón en eso. Llevaba meses entre esas paredes, reviviendo cada momento con Ernesto, llorando en las noches, preguntándome qué hacer con el resto de mi vida. A los 58 años me sentía vieja y cansada, aunque en el fondo sabía que me quedaba mucha vida por delante. Acepté ir. Grave error. El viaje comenzó bien. Sofía estaba emocionada. Valentina sonreía más de lo habitual. Incluso Javier parecía relajado. Nos hospedamos en un pequeño hotel cerca del acantilado, y el primer día fue normal. Caminamos, comimos mariscos, Sofía recolectó conchas en la playa. Pero el segundo día todo cambió. Mamá, dijo Valentina durante el desayuno, hoy vamos a subir al mirador del acantilado. Las vistas son increíbles, tienes que verlo.
Algo en su tono me puso nerviosa. No puedo explicarlo exactamente. Solo una sensación en la boca del estómago, pero la ignoré. Era mi hija, por el amor de Dios, mi propia hija. Subimos al mediodía. El sol pegaba fuerte y el viento del mar era constante. El mirador estaba desierto, solo nosotros 4 y el océano rugiendo cientos de metros más abajo. Las vistas eran efectivamente espectaculares, pero yo no podía concentrarme en la belleza. Esa sensación de incomodidad crecía con cada paso. Sofía, amor, ve con mamá a buscar más conchas allá abajo, dijo Javier de repente, señalando hacia el camino que bajaba. La abuela y yo vamos a tomar fotos aquí. Valentina vaciló un momento, luego asintió. Tomó la mano de Sofía y se alejaron. Yo me quedé junto a Javier, mirando el océano, tratando de calmar esos nervios irracionales. Señora Rosa, dijo Javier, y su voz sonaba diferente, más fría. ¿Sabía que desde aquí caen personas cada año? Me volteé a mirarlo, confundida. ¿Perdón? Accidentes, continuó, acercándose al borde. La gente se distrae admirando la vista. Da un paso en falso y hizo un gesto con las manos. Fue entonces cuando lo vi, en sus ojos, una frialdad que me heló la sangre. Javier, aléjate del borde, dije, tratando de sonar calmada mientras retrocedía lentamente. Él sonrió. Es usted quien debería acercarse, Rosa. La vista es mejor desde aquí. Mi corazón empezó a latir violentamente. Esto no podía estar pasando. Esto era absurdo. Miré alrededor buscando a Valentina, pero ella y Sofía habían desaparecido completamente del sendero. Valentina te está esperando en el auto, dijo Javier, como leyendo mis pensamientos. Con Sofía. No hay nadie más aquí, Rosa. Solo usted y yo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz sonó temblorosa y odiaba eso. Odiaba sonar débil, acelerando lo inevitable. Se movió rápidamente, demasiado rápido para una mujer de mi edad que nunca había sido particularmente atlética. Sus manos me agarraron con fuerza y de repente estaba siendo empujada hacia el borde. El instinto de supervivencia es algo poderoso. Luché, arañé, grité. Pero Javier era más fuerte, más joven, y estaba determinado. Lo último que recuerdo antes de caer fue su cara, sin rastro de remordimiento, solo una especie de concentración profesional. Y luego, el vacío. La caída pareció eterna y fugaz al mismo tiempo. El viento rugiendo en mis oídos. El océano acercándose demasiado rápido. Mi vida no pasando ante mis ojos, pero sí un pensamiento claro y enfurecido. Ese maldito me está matando. Golpeé rocas, ramas, vegetación. El dolor era indescriptible, cada impacto peor que el anterior. Y luego, finalmente, me detuve en una pequeña saliente rocosa a unos 20 metros del suelo, completamente escondida de la vista desde arriba por un saliente de roca que sobresalía y vegetación densa. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, cada centímetro de mi cuerpo gritaba dolor. Mi brazo izquierdo estaba hinchado y probablemente fracturado. Tenía sangre en mi cara de varios cortes, y cuando intenté sentarme, un dolor agudo en mis costillas me hizo jadear, pero podía moverme, podía pensar, y entonces escuché algo que me hizo quedarme completamente inmóvil. Voces, arriba, en el mirador. ¿Estás seguro de que cayó? Era Valentina, mi hija. Completamente. No hay forma de que sobreviviera a esa caída. Javier sonaba tranquilo, hasta satisfecho. ¿Y si alguien la encuentra? Es un acantilado peligroso, Val. Accidentes como este pasan todo el tiempo. Turistas descuidados, personas mayores que no deberían estar caminando solas cerca del borde. No estaba sola, interrumpió Valentina, y había un tono agudo en su voz. Estaba contigo. Yo la vi caer e inmediatamente corrí a buscar ayuda. Desafortunadamente, para cuando las autoridades llegaron, ya era demasiado tarde. Una tragedia terrible. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Valentina, más suave ahora. Los 3 millones. Serán nuestros en menos de 6 meses. El testamento es claro. Tú eres la única heredera. Allí tirada, magullada y sangrando, con cada respiración enviando oleadas de dolor a través de mi cuerpo, tomé una decisión que probablemente me salvaría la vida. Me quedé completamente inmóvil. No grité, no pedí ayuda.
Solo cerré los ojos y me hice la muerta. Porque si Javier bajaba a verificar que había muerto y descubría que seguía viva, bueno, estaba en perfecta posición para terminar el trabajo. Los escuché moverse arriba, sus pasos alejándose gradualmente. Esperé hasta que el silencio fue absoluto, excepto por el rugido constante del océano y el grito de las gaviotas. Solo entonces abrí los ojos y evalué mi situación. Estaba viva, apenas, pero viva. Mi hija y mi yerno me habían intentado asesinar por $3 millones, y ellos pensaban que lo habían logrado, lo cual, pensé mientras la rabia comenzaba a reemplazar al shock, me daba una ventaja muy interesante. El primer problema era obvio. Estaba atrapada en una saliente rocosa a mitad de un acantilado, con un brazo posiblemente fracturado y varias costillas magulladas. El segundo problema era que no tenía mi teléfono. Mi bolso completo había quedado arriba en el mirador, abandonado en mi lucha con Javier. Pero el tercer problema, y quizás el más importante, era que mi hija acababa de intentar matarme por dinero. ¿Y saben qué? Ese problema me dio la energía para ignorar los otros dos por un momento. Con mucho cuidado, muy consciente de cada hueso lastimado en mi cuerpo, evalué mi entorno. La saliente donde había caído era más grande de lo que pensé inicialmente. Quizás 3 metros de ancho. Estaba completamente escondida desde arriba por un saliente rocoso que sobresalía y matorrales espinosos que probablemente amortiguaron mi caída. Pura suerte. O tal vez el universo decidió que mi historia no terminaba así. Con mi mano derecha, que milagrosamente parecía funcional, arranqué tiras de mi camisa para vendajes improvisados. El corte más grande en mi frente, un rasguño profundo en mi muslo. No era perfecto, pero detendría el sangrado peor. Sobre mi cabeza empecé a escuchar voces más distantes, helicópteros en la distancia. La búsqueda había comenzado, pero gracias al ángulo del saliente que sobresalía y la vegetación densa, desde arriba esta sección del acantilado parecía una pared vertical sin interrupciones. Estaba escondida a plena vista. Miré hacia abajo, otros 15 metros de descenso, pero no vertical, más una pendiente pronunciada con vegetación y rocas. Doloroso, pero posible. Comencé a moverme, cada centímetro una agonía. Usé mi mano derecha y ambas piernas, manteniendo mi brazo izquierdo presionado contra mi cuerpo. La pendiente era resbalosa, pero había raíces, rocas, suficientes agarres. Me tomó 2 horas. 2 horas de dolor concentrado, de casi resbalones, de momentos donde pensé que no podría continuar. Pero finalmente, cuando el sol empezaba a bajar, mis pies tocaron arena sólida en una pequeña cala escondida. Me dejé caer en la arena, temblando de dolor y agotamiento. Lo había logrado. Había sobrevivido. Pero ahora venía la parte complicada. Seguí la línea de la costa en la oscuridad creciente, cada paso enviando punzadas de dolor desde mis costillas. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces. Un pequeño restaurante de mariscos al final de un muelle. El hombre que abrió la puerta trasera después de que golpeé tenía unos 60 años, delantal manchado y cara de alarma cuando me vio. «Señora, ¿está bien? ¿Qué le pasó?» «Tuve un accidente», logré decir. «Por favor, necesito usar su teléfono». Me dejó entrar, ofreciéndome agua mientras alcanzaba el teléfono para emergencias. Levanté mi mano buena, deteniéndolo. «No, por favor, hay algo. Necesito llamar a alguien primero». Con dedos temblorosos, marqué un número que no había usado en años. Ricardo Soto. Amigo de Ernesto desde la universidad, abogado brillante, y la única persona en la que podía confiar completamente. «¿Hola?» Su voz somnolienta. «Ricardo, soy Rosa, Rosa Méndez». «¿Rosa? ¿Estás bien? Son las 10 de la noche y...» «Me intentaron matar», dije directamente. «Javier y Valentina me empujaron desde un acantilado. Piensan que estoy muerta y necesito que me ayudes». Un silencio largo. «¿Dónde estás?» Le di la ubicación. «Ricardo, necesito tu consejo legal. Si aparezco ahora, será mi palabra contra la de ellos dos. Necesito evidencia antes de involucrar a las autoridades». «Rosa, legalmente deberías reportar esto inmediatamente. Pero entiendo tu razonamiento. Dame 48 horas para reunir evidencia sólida antes de hacer la denuncia formal. ¿De acuerdo?» «De acuerdo. Llegaré en 2 horas.
Conozco un médico discreto que puede examinarte sin hacer preguntas. Luego planeamos nuestro siguiente paso. Después de colgar, el dueño del restaurante, Tomás, me ofreció una manta. ¿Quiere que llame a la policía?, preguntó. Ya viene ayuda, le aseguré. Pero Tomás, necesito pedirte algo. A nadie puede saber que estuve aquí. Es complicado. Él me estudió. Luego asintió. Nunca la vi. Cuando Ricardo finalmente llegó, su rostro era una máscara de shock. Dios mío, Rosa. Se ve peor de lo que es, mentí. Me llevó a su casa donde el doctor que llamó me examinó meticulosamente. Fractura menor en el antebrazo izquierdo, anunció. Contusión severa en las costillas, pero no rotas, gracias a Dios. Múltiples laceraciones superficiales. Tiene mucha suerte de estar viva, señora. Me enyesó el brazo, me dio analgésicos fuertes y ordenó reposo. Una vez a solas con Ricardo, le conté todo, cada detalle. Rosa, dijo cuidadosamente, necesitamos denunciar esto ya. Tenemos 48 horas antes de que sea cómplice de obstrucción. Lo sé, pero primero necesito que investigues sus finanzas. Necesito entender por qué 3 millones valían la pena cometer asesinato. Durante los siguientes 2 días, Ricardo trabajó sin parar. Lo que descubrió era revelador. Javier y Valentina estaban enterrados en deudas. Préstamos estudiantiles sin pagar, 3 tarjetas de crédito maxiadas, un préstamo personal de $200,000 en mora con su casa como garantía. Habían intentado usar mi casa como garantía hace 6 meses, forjando mi firma. Y lo más importante, Javier tenía deudas de juego con personas muy peligrosas. Van a perder su casa en menos de 3 meses, explicó Ricardo. Y estas personas a las que Javier les debe dinero no son el tipo que acepta planes de pago. Todo encajaba. No era solo codicia, era desesperación absoluta. Ahora contratamos un detective privado, dije. Y después de eso, vamos a las autoridades. ¿Estás segura? Completamente. Pero primero, quiero verlos sufrir un poco. El detective que Ricardo contrató era profesional y discreto. En 3 días, tenía oro puro, grabaciones de audio de Javier y Valentina en su habitación de hotel. Había conseguido acceso como personal de limpieza, discutiendo exactamente cómo gastarían los 3 millones. Primero pagamos las deudas de juego, decía Javier en la grabación. Luego la casa, y después ese crucero por Europa que siempre quisiste. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar antes de empezar a gastar?, preguntaba Valentina. No quiero que parezca sospechoso. 6 meses. 1 año para estar completamente seguros. Podemos vivir con eso. La arrogancia en sus voces era asombrosa. Realmente pensaban que lo habían logrado. Con esto y los registros bancarios, dijo Ricardo, tenemos un caso sólido. Todavía no, insistí. Primero, quiero que sientan que ganaron. Y luego, les quitamos todo. Pasé los siguientes días en casa de Ricardo, sanando mientras planeaba. Mi primera movida fue a través del licenciado Vargas. Necesito que implementes el fideicomiso de protección que Ernesto estableció. Le instruí por teléfono. El que se activa en caso de muerte sospechosa. Vargas no hizo preguntas. Simplemente ejecutó. El fideicomiso era una obra maestra de planificación legal de Ernesto. En caso de mi muerte en circunstancias sospechosas, todo el patrimonio sería congelado por 1 año mínimo mientras se investigaba, y la casa sería donada a caridad antes de que Valentina pudiera tocarla. 3 días después de mi muerte, Vargas los contactó con las malas noticias. Según Ricardo, Valentina casi se desmayó. Luego vinieron las facturas. Yo había estado pagando varios seguros y cuentas automáticas que Javier y Valentina asumían continuarían. Cuando esos pagos se detuvieron, de repente enfrentaron avisos de desalojo y cortes de servicios. Y mi golpe maestro, contacté anónimamente a los acreedores de juego de Javier. Les informé que su deudor había estado contando con una herencia que ahora estaba congelada indefinidamente. 3 días después, Javier fue hospitalizado con costillas rotas y un ojo morado. Rosa, dijo Ricardo cautelosamente, esto está yendo muy lejos. ¿Muy lejos? Ellos intentaron matarme. Lo sé, pero necesitamos hacer la denuncia formal ahora. Ya pasaron las 48 horas. Tenemos la evidencia que necesitábamos. Tenía razón. Era hora. Está bien, concordé. Pero cuando los confrontemos, quiero estar ahí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que su plan falló.
Ricardo organizó una reunión en la oficina del licenciado Vargas, bajo el pretexto de discutir los complicados trámites de herencia. Llegué primero, esperando. Mi brazo aún estaba enyesado, mis moratones aún visibles, perfecta evidencia física. Cuando la puerta se abrió y Valentina me vio, el color drenó completamente de su rostro. Javier se quedó congelado, su boca abriéndose sin sonido. «Hola, hija», dije con calma. Escuché que me estaban buscando. Si pudiera congelar un momento en el tiempo, sería la expresión en la cara de Valentina en ese preciso segundo. Terror absoluto mezclado con confusión, como si su cerebro no pudiera procesar lo que veía. Javier encontró su voz primero. «Señora Rosa, usted cayó». «Caí, sí», confirmé tranquilamente. «Fue muy considerado de tu parte empujarme, Javier, aunque debo decir que tu técnica necesita trabajo». El silencio era absoluto. Valentina se dejó caer en una silla, todavía mirándome como si fuera un fantasma. No sé de qué está hablando», tartamudeó Javier, pero su cara decía otra cosa. «¿No?» Saqué mi teléfono. Ricardo lo había recuperado de mi bolso, que la policía había confiscado como evidencia del accidente antes de que supiéramos que yo había sobrevivido. Como albacea de Ernesto y mi representante legal, Ricardo tenía derecho a acceder a mis pertenencias personales. Presioné play. Las voces llenaron la habitación, la grabación del detective privado. 3 millones, Val. Finalmente vamos a salir de este agujero. ¿Estás seguro de que no hay forma de que sobreviviera? Imposible. Esa caída, nadie sobrevive eso. Detuve la grabación. Valentina había empezado a llorar. Lágrimas de pánico puro. «Mamá», empezó, su voz quebrándose. Nosotros no». «¿Sabías?», la interrumpí. «Cuando me dejaste sola con Javier en ese acantilado, cuando te llevaste a Sofía lejos, ¿sabías exactamente lo que él iba a hacer?». Su silencio era respuesta suficiente. «Esto es un malentendido», intentó Javier. «Rosa, usted está confundida. Tengo su conversación grabada planeando gastar mi dinero. Tengo registros de sus deudas. Tengo evidencia de que intentaron forjar mi firma. Y tengo mi propio testimonio de cómo me empujaste deliberadamente de ese acantilado». Ricardo, quien había estado parado en la esquina, finalmente habló. «También tenemos las declaraciones del personal del hotel sobre su comportamiento extraño el día del incidente, y los reportes médicos que confirman que las lesiones de la señora Méndez son consistentes con haber sido empujada, no una caída accidental». «¿Qué quieres?», preguntó Valentina. Su voz apenas un susurro. «¿Dinero?». Me reí sin humor. «¿Dinero? Valentina, tú no tienes dinero. Ese era todo el punto. No queríamos lastimarte», lloró. «Solo estábamos desesperados. Suficientemente desesperados para empujarme de un acantilado. Licenciado Vargas, por favor explíqueles la situación». Vargas se aclaró la garganta. «Señorita Méndez y señor Ruiz, debido a un intento documentado de homicidio contra la beneficiaria principal, su herencia ha sido completamente revocada. El señor Méndez había incluido esta cláusula específica en su testamento». «¿Qué?». Javier se puso de pie violentamente. «¡No pueden!». «Oh, sí podemos», dijo Vargas con calma. Valentina estaba en shock completo. «Pero somos familia. Dejaste de ser mi familia cuando decidiste que mi vida valía menos que 3 millones de dólares». Me puse de pie con dificultad. «Y ahora van a enfrentar las consecuencias». «¿Vas a llamar a la policía?», preguntó Javier. En ese momento, el detective Morales entró con 2 oficiales. «De hecho, ya están aquí». La próxima hora fue un borrón. Derechos Miranda, gritos de Javier, súplicas de Valentina. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Justo antes de ser llevada, Valentina me miró. «¿Alguna vez me amaste?». «Cada día de tu vida», respondí. «Hasta el momento en que decidiste que yo valía más muerta que viva». Después de que se fueron, me senté pesadamente. Ricardo me puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto». «¿Lo hice?». «Porque se siente como si hubiera perdido a mi hija. Perdiste a tu hija el momento en que ella eligió el dinero sobre ti. Esto es solo reconocer esa pérdida». Mientras salíamos de la oficina, solo podía pensar. Había sobrevivido contra todas las probabilidades, y ahora tenía que descubrir cómo vivir con eso. Los siguientes meses fueron un torbellino legal.
Javier y Valentina fueron formalmente acusados de intento de homicidio premeditado. Con las grabaciones, mi testimonio, evidencia forense y los registros financieros mostrando motivo claro, el caso era sólido. Su abogado intentó todo. Alegó pasión temporal, presión financiera extrema, incluso sugirió que yo había provocado el incidente. Nada funcionó. El juez fijó una fianza tan alta que fue imposible pagarla. Mientras esperaban juicio, permanecerían en prisión. Y Sofía, mi pequeña Sofía de 7 años, quedó bajo custodia de servicios sociales. Esa fue la parte más devastadora. Mi nieta, inocente en todo esto, pagando el precio de las decisiones de sus padres. Solicité su custodia inmediatamente. El proceso fue exhaustivo. Servicios Sociales necesitaba asegurarse de que yo era física y mentalmente estable para cuidar de una niña. Evaluaciones psicológicas, exámenes físicos, visitas domiciliarias. Mi vida entera fue escrutada. «Señora Méndez», me dijo Patricia, la trabajadora social asignada, «esta es una situación muy inusual. Lo entiendo perfectamente. Sofía está traumatizada. No comprende por qué sus padres no pueden verla. Déjenme verla», pedí. «Soy su abuela, la única familia que le queda». Después de 3 semanas que parecieron eternas, me permitieron una visita supervisada. Sofía estaba más delgada, más pálida. Cuando entré a la sala de visitas, estaba sentada en una esquina dibujando. «¿Sofía?», levantó la vista. Sus ojos, del mismo color que los de Valentina, me miraron con confusión y esperanza. «¿Abuela?». «Hola, mi amor». Corrió hacia mí, golpeándome con tanta fuerza que mis costillas protestaron. No me importó. La envolví en mis brazos mientras lloraba. «Me dijeron que te caíste», sollozó. «Me dijeron que estabas muerta, pero luego no estabas muerta, pero mamá y papá no pueden volver y nadie me dice por qué». «Lo sé, bebé. Es muy confuso». La sostuve más cerca. «Pero estoy aquí ahora. Voy a cuidar de ti». «¿Cuándo pueden volver mamá y papá?», la pregunta que había temido. «¿Cómo explicas a una niña de 7 años que sus padres intentaron asesinar a su abuela?» «Tus papás cometieron un error muy grande», dije cuidadosamente. «Y cuando los adultos cometen errores muy grandes, tienen que irse por un tiempo». «¿Fue un error contigo?». «Sí, fue un error conmigo. Pero Sofía, nada de esto es tu culpa. Nada. Eres perfecta y esto no tiene nada que ver contigo». Me miró con esos ojos demasiado sabios. «¿Me vas a dejar también?». Mi corazón se rompió. «Nunca, te lo prometo». 2 meses después, obtuve custodia temporal. Sofía se mudó conmigo y lentamente comenzamos a construir una nueva normalidad. No fue fácil. Tenía pesadillas casi todas las noches. Lloraba por sus padres. Y cuando finalmente le expliqué suavemente lo que habían hecho, tuvo una crisis completa. «No es verdad. Tú estás mintiendo». No la culpé. Fue a terapia infantil 3 veces por semana. Y yo también fui a terapia. «¿Cómo se siente hacia Valentina ahora?», me preguntó el doctor Herrera. «No lo sé. Algunos días siento rabia. Otros días solo vacío». «¿Y hacia Sofía?». «Sofía es inocente. No pidió nada de esto. Pero debe ser difícil verla. Se parece a su madre». Cerré los ojos. «Cada día. Y me pregunto dónde me equivoqué. Rosa, usted no crió a un asesino. Crió a una niña que creció y tomó sus propias decisiones. Tal vez. Pero la culpa persistía. El juicio se fijó para 6 meses después del arresto. Los medios enloquecieron. Hija intenta asesinar a madre por herencia millonaria. Los titulares eran sensacionalistas. Sofía fue acosada en la escuela hasta que la cambié a una privada donde nadie conocía nuestra historia. El día del juicio me vestí cuidadosamente. Sofía se quedó con Ricardo. No podía permitir que escuchara los detalles. La sala estaba llena. Valentina y Javier se sentaban juntos, su abogado susurrándoles. Cuando entré, Valentina me miró con una expresión compleja de vergüenza y arrepentimiento. Mi testimonio tomó 3 horas. Describí cada detalle: el acantilado, la caída, la recuperación, las grabaciones. «Señora Méndez», dijo el abogado defensor, «¿no tuvieron desacuerdos sobre dinero antes? Tuvimos diferencias sobre finanzas responsables. ¿Y usted se negó a ayudarla cuando pidió asistencia?». «Me negué a pagar deudas de juego y a permitir que usaran mi propiedad como garantía. Ofrecí otros tipos de ayuda que fueron rechazados. ¿Su negativa pudo haberla empujado a un estado mental desesperado?».
Me incliné hacia adelante. Me negué a permitir manipulación financiera. Lo que ellos hicieron fue su decisión, una decisión por la que deben responder. El jurado deliberó 2 días. Cuando regresaron, culpables. La sala explotó. Valentina comenzó a llorar. Javier se quedó inmóvil. La sentencia llegó una semana después. 15 años para Javier. 12 para Valentina con posibilidad de libertad condicional después de 8. En consideración del rol aparentemente menor de la acusada Méndez, explicó el juez, esta corte muestra cierta clemencia. Sin embargo, intentar tomar una vida, especialmente de familia, merece castigo significativo. Observé a mi hija ser llevada esposada y sentí todo y nada a la vez. Después, Ricardo me guió a través de los reporteros. Se acabó, dijo. No, susurré. Todavía queda Sofía. Esa noche le expliqué a Sofía que sus padres no volverían a casa por mucho tiempo. Lloró durante horas. Eventualmente, exhausta, se durmió en mis brazos. La llevé a su cama, la arropé. Mientras la observaba dormir, juré que haría todo lo posible para darle una vida mejor, porque al final, Sofía era la verdadera víctima y merecía algo mejor. Todos lo merecíamos. 3 años pasaron, 3 años desde el acantilado. Sofía ahora tenía 10 años. Todavía iba a terapia, pero las pesadillas habían disminuido. Prosperaba en su nueva escuela, tenía amigos, se había unido al equipo de fútbol. Yo había vendido la casa grande y comprado algo más pequeño, más manejable. Un nuevo comienzo para ambas. Los 3 millones seguían ahí, intactos excepto por la nueva casa y gastos de Sofía. La pensión de Ernesto era suficiente para vivir cómodamente. Valentina había escrito cartas desde prisión. Muchas cartas. Al principio las quemé sin leer, pero después de 1 año la curiosidad venció. «Mamá», comenzaba una, «sé que no hay palabras que puedan excusar lo que hice, pero necesito que sepas que cada día vivo con el peso de lo que te hice. La terapia de prisión me ha ayudado a ver cosas sobre mí misma que nunca quise admitir. Mi codicia, mi egoísmo. No espero tu perdón. Solo espero que algún día Sofía pueda entender que sus padres cometieron un error terrible, pero que la amamos». La carta continuaba, páginas de disculpas que no cambiaban nada, pero algo en las palabras me hizo pensar que tal vez había arrepentimiento genuino. No respondí, pero guardé la carta. Sofía preguntaba ocasionalmente por sus padres. Con el tiempo, las preguntas se volvieron menos frecuentes. Un día me preguntó, «Abuela, ¿alguna vez vas a perdonar a mamá?» Estábamos haciendo galletas en la cocina. «No lo sé, cariño. Perdón es complicado. Mi terapeuta dice que perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa dejarlo ir para que no te lastime más». Miré a mi nieta, tan sabia. «Tu terapeuta es muy inteligente. ¿Te lastima todavía?» «Todos los días, pero menos que antes. Yo también estoy enojada con ellos, pero los extraño. ¿Eso está bien?» «Por supuesto que está bien. Puedes estar enojada con alguien y extrañarlo al mismo tiempo. ¿Crees que alguna vez podamos ser familia otra vez?» No tenía respuesta para eso. El 8º año después del incidente trajo noticias que había estado esperando y temiendo. Valentina sería elegible para una audiencia de libertad condicional en 3 meses. La notificación llegó por correo certificado. Sofía, ahora de 15 años, notó mi expresión. «¿Qué pasa?» Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio. «¿Quieres que salga?», preguntó. «No lo sé. Parte de mí quiere que pague para siempre, pero otra parte piensa en ti. La doctora Chen dice que puedo querer que salga y tener miedo al mismo tiempo. Tu doctora Chen es sabia. ¿Vas a hablar en su audiencia? Me han pedido que lo haga. ¿Qué vas a decir?» «Todavía no lo sé». Las siguientes semanas visité a Valentina 3 veces más, evaluando si el cambio que afirmaba era genuino. En una visita, finalmente hice la pregunta que había evitado. «¿Por qué pensaste que podías hacerlo? ¿Por qué pensaste que eras capaz de empujar a tu propia madre de un acantilado?» Valentina tardó en responder. «Porque no pensé en ti como mi madre en ese momento», dijo. «Te había convertido en solo un obstáculo. Deshumanización, lo llama mi terapeuta. Es más fácil lastimar a alguien cuando dejas de verlo como persona. Y ahora te veo. Y la culpa es insoportable. Bien, debería serlo». Ella asintió. «¿Sofía habla de mí?» «A veces.
Está enojada, pero también te extraña. ¿Querría verme? Si salgo, tal vez, con supervisión, y solo si su terapeuta piensa que está lista. Esperanza brilló en sus ojos. Eso es más de lo que merezco. Mucho más. La audiencia de libertad condicional fue un martes por la mañana. Ricardo me acompañó. La junta consistía en 5 personas serias que revisaron el archivo. El director de rehabilitación habló primero, elogiando el progreso de Valentina. Luego el fiscal describió el crimen en detalle gráfico. Finalmente, me llamaron a mí. Señora Méndez, comenzó el presidente, ¿cree que su hija representa todavía un peligro? Respiré profundamente. La Valentina que me empujó era un peligro, comencé. Era alguien consumida por desesperación y codicia que perdió toda perspectiva moral. Vi la esperanza en los ojos de Valentina empezar a desvanecerse. Pero, continué, he visitado a mi hija regularmente durante 2 años. He visto la evidencia de su trabajo. Y creo que esa Valentina peligrosa ya no existe. Valentina sollozó audiblemente. Sin embargo, añadí, creer que alguien ha cambiado y confiar en ellos completamente son 2 cosas diferentes. Si es liberada, tendría condiciones. Muchas condiciones. ¿Qué condiciones? Terapia continua obligatoria, asesoramiento financiero, verificaciones con un oficial de libertad condicional y contacto con mi nieta solo bajo supervisión profesional. ¿Y usted, señora Méndez? Miré a Valentina. Eso dependería de ella, de sus acciones, no palabras. Tiene que demostrar cada día que comprende la magnitud de su traición. La Junta deliberó 2 horas. La Junta reconoce el progreso excepcional, anunció la presidenta. Sin embargo, la gravedad del crimen no puede ser pasada por alto. Por lo tanto, concedemos libertad condicional bajo las siguientes condiciones: residir en casa de transición por 6 meses, terapia semanal, asesoramiento financiero, empleo estable. Y todo contacto con Rosa Méndez y Sofía Ruiz debe ser aprobado por el oficial de libertad condicional. Valentina colapsó en llanto. 3 meses después, Valentina fue liberada. Ricardo estuvo allí para recibirla. La primera vez que la vi fuera de prisión fue 1 mes después. Nos reunimos en un parque, con su oficial presente. Llegó temprano, nerviosa, usando ropa que le quedaba mal. Nos sentamos en una banca, manteniendo distancia. Gracias por hablar por mí, dijo. No lo hice por ti, lo hice por Sofía, porque creo en segundas oportunidades. Pero Valentina, esta es tu única oportunidad. No te decepcionaré. Voy a pasar el resto de mi vida probando que cambié. Bien, porque eso es lo que va a tomar. Nos sentamos en silencio, observando pájaros. Era extraño e incómodo, pero tal vez era un comienzo. ¿Cuándo puedo ver a Sofía? Cuando su terapeuta diga que está lista. Valentina asintió. ¿Está bien? Está prosperando. Es fuerte, lista, resistente. Solo quiero la oportunidad de conocer a la persona en que se ha convertido. Era lo máximo que podía esperar. Los meses siguientes Valentina trabajó duro. Consiguió empleo en una librería, asistía a terapia, cumplía cada condición. Y lenta, muy lentamente, empezamos a reconstruir algo. No lo que teníamos antes, eso estaba roto, pero algo nuevo, honesto y crudo. Sofía aceptó reunirse con Valentina 4 meses después. Yo estuve presente, como la doctora Chen. Fue incómodo y emocional, con llanto de ambos lados. No te perdono, le dijo Sofía directamente. Tal vez algún día, pero no hoy. Eso es justo, respondió Valentina. Es más de lo que merezco. Mientras observaba a mi hija y nieta intentar navegar este territorio complicado, me di cuenta. La supervivencia no era solo estar viva, era elegir vivir a pesar del dolor. Y tal vez también era darle a las personas la oportunidad de demostrar que podían cambiar. Solo el tiempo diría si Valentina realmente lo había hecho. Pero por primera vez en años, tenía una pequeña chispa de esperanza. 2 años después de su liberación, Valentina había construido una vida irreconocible. Vivía en un pequeño apartamento, trabajaba como gerente en la librería, asistía religiosamente a terapia. Había pagado cada centavo posible de sus antiguas deudas. Y lo más importante, había construido lentamente una relación cautelosa con Sofía. Ahora de 15 años, no era perfecta. Sofía mantenía guardias altas y Valentina tropezaba constantemente. Pero estaban intentando. En cuanto a mí y Valentina, era complicado.
Siempre lo sería. Habíamos progresado de reuniones supervisadas a cafés ocasionales, de conversaciones tensas a diálogos que a veces casi se sentían normales. Pero siempre había una sombra entre nosotras. Javier era otra historia. Su audiencia de libertad condicional había sido denegada. Violencia en prisión, falta de arrepentimiento, participación continua en apuestas ilegales. Cumpliría su sentencia completa. Fue en marzo, 10 años después del acantilado, cuando todo cambió otra vez. Estaba en casa con Sofía, ayudándola con álgebra, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla. 2 detectives. Abrí la puerta. ¿Puedo ayudarles? ¿Señora Rosa Méndez?, preguntó el detective más alto. Sí, soy el detective Ramírez. Esta es la detective Torres. ¿Podemos entrar? Tenemos preguntas sobre Javier Ruiz. Algo en mi estómago se retorció. Los dejé entrar, diciéndole a Sofía que fuera a su habitación. Señora Méndez, comenzó Ramírez, ¿ha tenido contacto con Javier Ruiz? No, ninguno. ¿Y su hija Valentina? Valentina no tiene permitido contactarlo según su libertad condicional. ¿Por qué? Torres se inclinó. Javier Ruiz fue encontrado muerto en su celda hace 3 días. El mundo se inclinó. ¿Qué? Apareció como suicidio inicialmente, pero la autopsia reveló inconsistencias. Creemos que pudo haber sido asesinato. Algunas evidencias sugieren que pudo haber sido organizado desde afuera, añadió Ramírez. Me quedé mirándolos. ¿Me están acusando? No la acusamos, pero necesitamos establecer dónde estaba hace 3 días y si conoce a alguien que pudiera haber querido lastimarlo. Esa era una lista larga. El tipo debía dinero a media ciudad. Les di mi coartada. Estaba en una reunión escolar con Sofía, con 50 testigos. Respondí sus preguntas. Cuando se fueron, me senté pesadamente. Sofía bajó. «Abuela, ¿qué pasó? Tu padre está muerto». Esperaba alguna reacción grande. En cambio, Sofía simplemente asintió y se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Honestamente, no siento nada. Javier ha estado muerto para mí desde el acantilado». «¿Crees que mamá tuvo algo que ver?», la pregunta me sorprendió. «¿Por qué pensarías eso?». «No sé. Ella odiaba a papá al final. ¿Qué tal si...?» «No. Tu madre está trabajando duro para reconstruir su vida. No arriesgaría eso por venganza». Pero incluso diciendo las palabras, una semilla de duda se plantó. Llamé a Valentina inmediatamente. «Mamá, hola, estaba pensando...». «Valentina, necesito que vengas. Ahora. Es sobre Javier». Silencio largo. «¿Qué pasa con Javier?». «Está muerto». Otro silencio. «Voy para allá». Llegó en 20 minutos, pálida pero no triste. Le conté todo. «No puedo decir que lo lamente», dijo. «Javier arruinó mi vida, arruinó la de Sofía. Casi te mató». «Valentina», la interrumpí. «¿Tuviste algo que ver con esto?». Me miró directamente. «No, lo juro por Sofía». Y le creí, porque desde que salió de prisión, Valentina no había mentido. Ni una vez. La investigación continuó semanas. Resultó que Javier había estado en un esquema de apuestas en prisión. Debía dinero a otros reclusos. No había conexión externa, solo karma. El funeral fue pequeño. Solo yo, Valentina, Sofía y la madre de Javier, quien nos culpó a todas. «Ustedes arruinaron a mi hijo», gritó. «¡Brujas!». Valentina simplemente tomó el abuso sin responder. Cuando la mujer se fue, me miró. «Ella nunca va a entender que su buen hijo casi te mata, que me manipuló hasta creer que el asesinato era la única opción. No, nunca lo entenderá. Los padres rara vez ven a sus hijos claramente». «¿Tú me viste claramente? Antes de todo esto?» Era una pregunta difícil. Creo que vi lo que quería ver. Perdí las señales porque no quería ver problemas. «Eso no fue tu culpa». «No, pero tampoco fue completamente tu culpa. Javier te empujó, te manipuló, te convenció. Eso no excusa lo que hiciste, pero tampoco lo hace simple». Fue la primera vez que reconocí en voz alta que Javier había tenido un papel mayor. Era más fácil culpar solo a Valentina, pero la verdad era más complicada. En el auto de regreso, Sofía habló. «¿Es malo que no esté triste?». «No, mi amor. No tienes que estar triste por alguien que te lastimó. La consejera dice que debo sentir cierre, pero no siento nada diferente». «El cierre es sobreestimado», murmuró Valentina. «A veces las cosas simplemente terminan».
Era tal vez la cosa más sabia que había escuchado a Valentina decir. Esa noche, Valentina y yo compartimos té en la cocina, algo que habíamos empezado a hacer ocasionalmente. «Hay algo que nunca te he dicho», empezó Valentina, «sobre el acantilado». Mi cuerpo se tensó. Justo antes de que Javier te empujara, vaciló, por un segundo, y su voz se quebró. Yo lo empujé a seguir, literalmente, lo empujé y dije, «Hazlo ahora». Silencio absoluto. Esto era nuevo. Así que ves, no solo observé, fui participante activa, y eso me ha estado comiendo viva. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Javier está muerto y no puede defenderse. Y porque mereces la verdad completa. Mamá, fui tan culpable como él. Tal vez más. No la dejé terminar. Me levanté, fui hacia ella, y por primera vez en 10 años, realmente la abracé. Ella colapsó contra mí, sollozando. «Te perdono», susurré. Y mientras lo decía, me di cuenta de que era verdad. No una verdad fácil, pero verdad. No lo olvidaré, nunca, pero te perdono. No merezco tu perdón. Probablemente no, pero lo tienes, porque seguir cargando este odio me está matando y porque has trabajado tan duro para cambiar. Nos quedamos así mucho tiempo. Cuando se separó, Valentina se limpió los ojos. Hay algo más. Los 3 millones que estábamos tan desesperados por obtener, Javier los había jugado antes de heredarlos. Había tomado préstamos anticipando tu muerte. Si realmente hubieras muerto y yo hubiera heredado, habría ido directamente a pagar sus deudas. No habríamos visto un centavo. Me senté fuertemente. ¿Qué? Lo descubrí en prisión. Todo el plan, todo el asesinato, fue por nada. Aun si funcionaba, habría terminado sin nada, excepto la culpa. El absurdo me golpeó entonces. Intentaron asesinarme por dinero que ya no estaba. Y entonces, para mi propia sorpresa, empecé a reír. No alegre, histérica, al borde de las lágrimas. Todo esto por nada, absolutamente nada. Valentina me miraba como si hubiera perdido la cabeza. A veces la vida es absurda, logré decir. A veces el dolor no tiene sentido, y lo único que puedes hacer es reír. Y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de seguir adelante. 10 años después del acantilado, mi vida se veía notablemente diferente. Sofía había cumplido 17 años y aplicaba a universidades. Brillante, resiliente, sorprendentemente bien ajustada. Su relación con Valentina nunca sería perfecta, pero había evolucionado a algo funcional. Valentina se había convertido en alguien que apenas reconocía. Había sido promovida, estaba terminando un título en trabajo social y voluntariaba en programas de rehabilitación de prisión. En cuanto a mí, decidí que casi morir a los 58 me daba cierta perspectiva. Usé parte de los 3 millones para establecer una fundación, no benéfica genérica, sino específicamente para familias atrapadas en deudas de juego. Asesoramiento financiero, apoyo legal, programas de recuperación, todo lo que Javier y Valentina necesitaban, pero fueron demasiado orgullosos para buscar. La llamé Fundación Segunda Oportunidad. Ricardo se convirtió en director legal, trabajando por una fracción de su tarifa. Ernesto habría estado orgulloso, me dijo. Había otro desarrollo. Había conocido a alguien, Miguel, un viudo de 65 años que voluntariaba en el mismo centro comunitario. Era gentil, paciente, y cuando le conté mi historia completa, simplemente dijo, «Todos tenemos cicatrices, las tuyas son más dramáticas». No era romance de libro. Éramos demasiado viejos, cargábamos demasiado bagaje, pero era compañía, risa, alguien que me recordaba que había vida más allá del trauma. La ceremonia de 10 años llegó en abril. Había organizado una reunión pequeña en el mismo acantilado donde casi morí. Sonaba mórbido, tal vez lo era, pero necesitaba hacer esto. Sofía, Valentina, Ricardo, Miguel y algunas familias que la fundación había ayudado, todos se reunieron en el mirador. Habían instalado una placa después de mi casi muerte, advirtiendo sobre permanecer detrás de las barandas. Me paré cerca del borde, no demasiado cerca, con todos formando un semicírculo. «Hace 10 años», comencé, mi voz llevándose en el viento. «Caí de este acantilado. Fui empujada, y mientras caía, pensaba que mi vida había terminado. Miré a Valentina,
lágrimas corriendo por su cara. Pero no morí, sobreviví. Y en sobrevivir, aprendí algo. El final de algo no tiene que ser el final de todo. A veces es solo el comienzo de algo diferente. Saqué un pequeño diario, el que había guardado durante 10 años, lleno de pensamientos, miedos, esperanzas y el gradual proceso de sanación. Este diario contiene toda mi rabia, todo mi dolor, toda mi lucha para perdonar lo imperdonable, y hoy lo dejo ir. Arrojé el diario por el borde. Lo observamos caer, girando en el viento, hasta que golpeó las rocas abajo. No olvido, nunca olvidaré, pero tampoco necesito cargar el peso más. He construido algo bueno de algo terrible. He encontrado familia en lugares inesperados. Y he descubierto que soy más fuerte de lo que nunca supe. Sofía dio un paso adelante, tomando mi mano. Abuela, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Cuando era pequeña, pensaba que familia significaba personas que siempre te amaban. Y luego aprendí que a veces las personas que se supone deben amarte te lastiman peor que cualquiera. Fue devastador, miró a Valentina. Pero en estos 10 años aprendí algo diferente. Familia no es sobre sangre u obligación. Es sobre las personas que se presentan, que hacen el trabajo difícil, que ganan tu confianza cada día. Abuela, tú hiciste eso. Miguel, lo hiciste. Ricardo, lo hiciste. Se volvió para enfrentar a Valentina. Y mamá, sé que has estado intentando. Puedo verlo. No estoy lista para decir que hemos llegado completamente allá. Tal vez nunca lo estaremos, pero estamos en algún lugar. Y eso es algo. Valentina sollozó, cubriendo su boca. Sofía dudó. Luego dio un paso y la abrazó. No fue largo, pero fue real. Después de que todos hablaron, me quedé sola en el mirador por un minuto. Miré sobre el borde, hacia las rocas. Gracias, susurré. No estaba segura a quién. ¿Al universo? ¿A Dios? ¿A pura suerte? Gracias por dejarme vivir, por darme la oportunidad de convertir esto en algo más que una tragedia. El viento llevó mis palabras, mezclándolas con el grito de gaviotas. Esa noche, recibí un sobre certificado. Dentro había una carta de la Junta de Libertad Condicional. El periodo de Valentina oficialmente terminaba. Había cumplido todas sus condiciones. Era ahora oficialmente libre. Le reenvié la carta. Me llamó 1 hora después, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Mamá, yo no puedo creer... Valentina, interrumpí gentilmente. Trabajaste por esto. Cada día durante 10 años elegiste ser mejor. ¿Podemos cenar? ¿Tú, yo y Sofía? ¿Como familia? Consideré eso. Hace 10 años la respuesta habría sido no. Hace 5 tal vez, pero ahora sí podemos cenar. Como familia. No era la familia que tenía antes. No era la que imaginé. Pero era nuestra familia, construida desde ruinas, forjada en trauma, sostenida con esfuerzo consciente diario en lugar de solo sangre. Y tal vez eso la hacía más fuerte. Un mes después, mientras organizaba papeles para la fundación, encontré algo. La carta que Ernesto había escrito para ser abierta después de su muerte. La había leído una vez después del funeral. Luego la había empaquetado. La leí otra vez ahora, con una década de perspectiva. Mi querida Rosa, había escrito. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y probablemente también significa que Valentina te está dando problemas sobre el dinero. Lo siento, mi amor. Fallé en criarla mejor. Vi las señales de codicia, de derecho, pero siempre pensé que maduraría. Pero sea cual sea el problema que esté causando, quiero que sepas esto. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que das crédito, y mereces vivir el resto de tu vida para ti misma. Ese dinero es tuyo. Úsalo como quieras. Viaja. Persigue pasiones que pusiste en espera. Vive, Rosa. Realmente vive, porque te mereces cada momento de felicidad. Lágrimas rodaron por mi cara mientras doblaba la carta. Oh, Ernesto, susurré. Viví, de la manera más terrible, dramática, casi fatal posible. Pero viví. Ahora, 10 años después de casi morir, me siento en mi balcón viendo el atardecer. Sofía está adentro hablando por teléfono con su novio. Valentina viene para nuestra cena semanal. Miguel llegará pronto. Mi cuerpo todavía lleva las cicatrices. Mi brazo duele cuando va a llover.
Tengo una marca larga a lo largo de mi costado. Y a veces, en pesadillas, todavía estoy cayendo. Pero más a menudo, estoy volando. Porque eso es lo que he descubierto. La diferencia entre caer y volar es todo sobre lo que haces después de que tus pies dejan el suelo. Ellos me empujaron queriendo verme destrozada. En cambio, aprendí a volar. Y esa es la mejor venganza de todas.